Bien, como le venía diciendo, el tema de los partos, o sea, es el momento culminante. Ya hablamos que para llegar al parto hemos pasado por el tema de la infraestructura, compramos las cachorras, las manejamos las cachorras bien, inseminamos, estuvimos 114 días cuidándolas a las hembritas que vayan a parir. Así que en el momento del parto tenemos que estar para evitar la mortalidad antes del nacimiento. ¿verdad? Entonces, han visto también algunos cuadros que hay una mortalidad importante cuando no hay la atención del parto. Lo último que hablamos era cómo vamos a inducir el parto. Hemos dicho que es importante inducir el parto, lógicamente que si nosotros tenemos un buen registro. Entonces, eso nos va a permitir que los partos se produzcan en el día, vamos a evitar mortalidades, vamos a tener el auxilio del técnico, el auxilio del personal que está en ese momento. Entonces, a esa etapa ya las cerditas llegan con un registro, sabemos cómo es el comportamiento de su reproducción, sabemos a cada cuánto cicla, sabemos su score corporal. ¿sí? Entonces, lo único que tenemos que esperar es que una vez ingrese a la sala de maternidad, se vaya a producir un parto lo más normal posible. ¿sí? Sin embargo, les hago recuerdo que el momento que llega la hembra a la maternidad, el maternero tiene que revisar en qué estado está llegando la hembra. Se supone que está llegando en un grado 3, no está ni muy gorda ni muy flaca, está bien manejada, esa hembra está ya vacunada, viene desparasitada, está bien lavadita, bien limpia para que pueda entrar a la maternidad. Y hemos dicho que ustedes evaluarán ese momento si colocar una dosis de antibiótico de acción depósito o LA, como quieran llamar, si es que tuvieron algunos problemas, algunos incidentes en el anterior turno de partos, es bueno que coloquen algún antibiótico. Entonces, al tener una acción de 7 días en un promedio, el parto de las hembras que están llegando de 110 días se va a producir a los 114, 115 días, y el antibiótico les va a ayudar, porque siempre pueden ustedes meter la mano, quedar un pedacito de algún coágulo, un pedacito de placenta que va a producir algunos problemas a posteriori. Entonces, ese antibiótico les va a ayudar. ¿no? Otra cosa que hemos dicho que vamos a hacer una vez la hembra entra a la maternidad es hacer cambiar a una dieta laxante. Entonces, esa hembrita viene de comer 3,5 kilos en promedio de gestación, o sea, de alimento de gestación. Ustedes siguen manejando, siguen con ese alimento de gestación, pero de los 3,5 kilos, la mitad le dan alimento y la otra mitad afrecho de trigo. O sea, vamos a darle una dieta laxante. El objetivo es que el tubo digestivo esté vacío para que no tengamos problemas al momento del parto. Entonces, esos días va a estar comiendo una dieta laxante. Si ustedes no hacen eso, faltando un día van a tener que utilizar algún otro producto laxante para que la cerda vaya a vaciar su tubo digestivo. El resto es hacer controles los 4 días, estar constantemente fijándonos si la hembra ya ha empezado a producir leche. Cuando se va a producir el parto, la hembra está nerviosa, se para, se echa, no está muy cómoda, golpea la jaula, golpea el comedero. Entonces, ahí ya ustedes acérquense, fíjense si está produciendo leche y si ya hay una producción de leche, encarguen a la gente que tienen que estar sobre la cerda porque en pocas horas se va a producir el parto. ¿sí? Entonces, una vez se empieza a producir el parto, ustedes ya tienen que estar con todo el material listo, tijeras, algunas pitas con yodo para poder hacer algunos amarres del cordón umbilical, sus destornilladores si es que van a destornillar, los tatuadores tienen que estar también limpios, algunas toallas, fuentes de calor,
talco, si van a utilizar, si están utilizando talco, si no, algunas toallas para secar a los lechones. Entonces la gente está ya preparada, se supone que la maternidad está limpia, está desinfectada, entonces vamos a empezar con el proceso de partos, que si están haciendo un manejo en banda, en 48, 72 horas van a parir todas las hembras. ¿Ah? Entonces, conforme vaya saliendo los lechones, ojalá no tengan que meter la mano, entonces sale el lechón, inmediatamente limpien las fosas nasales para que pueda respirar el lechón. Es bueno darle un buen sacudón tomando del abdomen, o sea, tomando del abdomen y de la parte posterior, después vamos a ver algún video, darle un buen sacudón para que si hay algunas flemas en las vías respiratorias, las bote. Después de eso, sequen la lechón. Al secar, aprovechen para hacer algunos masajes en la cavidad torácica. Eso le va a permitir al lechón respirar mejor. Si están utilizando talco, solamente utilicen el talco del cuello hacia el cuerpo. No echen talco a la cabeza. La cabeza tiene que ser secada o con un papel absorbente o con una toalla. ¿Sí? Entonces, una vez hagan esas maniobras, dejen que el lechón esté un poquito, se atempere, o sea, pongan en una fuente de calor. Una vez se pare el lechoncito, ya podemos continuar con el resto de la manipulación del lechón. ¿Qué es lo que hacemos generalmente en el momento del parto? Y aquí vamos a hacer lo que haríamos cualquiera de nosotros. Primero yo tengo que hacer un registro. ¿Qué necesito? Necesito darle un nombre. En este caso, le vamos a dar un número. ¿Sí? Si la granja es pequeña, o sea, cuando hablamos de pequeñas, hablamos de 100 para abajo, podemos hacer una numeración individual. Después yo les voy a mostrar en un Excel. Entonces, cada lechón va a tener un número. Se asignan 10 números para cada camada. Entonces, generalmente las hembritas las numeramos con los números pares y los machitos con los números impares. O sea, yo voy a asignar, si estoy empezando la granja, es mi primer camada, voy a asignar del 1 al 10 para la primera camada. O sea que el lechón 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 10. Si yo veo un lechón 9, ese es de la camada número 1. Si yo veo una hembrita que es la número 8, esa es de la camada número 1. Pero eso se necesita registrar. Cuando las granjas son muy grandes, entonces nosotros utilizamos el calendario que se utiliza en todo el mundo. Tenemos un calendario de 1000 días. Entonces utilizamos el número que corresponda al día. Todos los lechones van a tener ese mismo número. Si hoy día es el día 440, todos los lechones tienen 440. Eso nos sirve para ver la edad. Entonces, cuando yo voy a la granja, entro a acabado, miro qué día tiene este lechón, a ver qué número es. 540. Estoy en el día 540. El lechón era 440. Tiene 100 días. Para eso sirve. O sea, yo no voy a ir a buscar registros, sino simplemente voy a mirar el número, qué día es hoy día, resto al día del nacimiento y sé la edad del lechón y lógicamente agarro la tabla y veo si está en el peso que debe estar. Entonces, eso es lo que generalmente usamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle el nombre, en este caso, el número. ¿Cómo hacemos eso? A través de un piquete en la oreja. No hay otra forma. Ustedes dirán, pero sí, podemos ponerle un aro. Sí, podemos ponerle un aro, pero el aro cuesta $1. Al por mayor lo encontrarán en $0.50 y otra cosa que va a afectar en la oreja. ¿Listo? Entonces simplemente le vamos a hacer un piquete. ¿Qué otra cosa empezamos haciendo? Seguimos con la cabecita. Ya hicimos el piquete, esto lo tiene que hacer una sola persona, no va a necesitar un ayudante. Si es que van a descolmillar, inmediatamente se descolmilla. Algunos dejan para que calostre. Lo ideal sería dejarlo calostrar con los colmillos. El lechón calostra mejor con los colmillos. Ya nos quedó claro que los colmillos no van a lastimar a la madre. Hemos dicho que los 8 dientecitos que tiene el lechón, los envuelve con la lengua y succiona. La naturaleza no permite que
lactante como este vaya a lastimar a la madre. Entonces, eso no se da en la naturaleza. En la naturaleza no se descolmilla, ustedes saben, y no tienen mastitis las hembras. De todas maneras, el corte de la oreja que estamos haciendo, el corte de los colmillos que estamos haciendo, son heridas y las tenemos que tratar como tal. Inmediatamente hagamos el corte, tenemos que echar yodo. Inmediatamente hagamos los cortes, también tenemos que desinfectar. Generalmente utilizamos una torundita para desinfectar el colmillo o con cualquier otro producto. ¿Sí? Es importante que cortemos los rabos. ¿Por qué cortamos el rabo o la cola? Simplemente porque el lechón es muy travieso. Va a llegar el momento que ellos mueven la cola, viene el otro y lo muerde. Esto sin que haya una deficiencia. Esto es más común en las deficiencias, pero en estos casos suele ocurrir esto y el personal se dedica a estar haciendo el tratamiento de las colas. Entonces, cortemos, dejemos solamente 2 vértebras, inmediatamente se puede hacer ese corte. Hay algunos electrobisturís que utilizamos para no estar haciendo el amarre de la cola y haciendo el cortecito, sino le dan una pequeña, un pequeño amarre o una liguita, cortan, después de unos 5 o 10 minutos se retira eso. Entonces, esa es la tercera actividad. Lo mismo, si están cortando rabos, tienen que utilizar yodo. Aquí el doctor Yodo nos soluciona muchos problemas y esto viene ya de muchos años atrás y no creo todavía que salga un desinfectante más poderoso y completo que el yodo. Es un desinfectante y es un cicatrizante. Entonces utilicemos yodo en todo esto. ¿Sí? ¿Qué otra actividad más tenemos que hacer? El ombligo. Generalmente están con el ombligo de un buen tamaño. Entonces agarramos y la sangre que está en el ombligo empujen hacia la cavidad abdominal. No hay para qué cortemos el ombligo con sangre. Esa sangre que está en el cordón umbilical, ahí están las células madre. Entonces no desperdiciemos eso. Entonces toda la sangre que está en el ombligo vuelvan hacia la cavidad abdominal, dejen unos 2 centímetros, ahí hagan una ligadura y se corta el ombligo. Igual, yodo al ombligo, porque si no, por ahí van a entrar algunas bacterias y nos van a producir enfermedades. ¿Sí? Entonces ya tenemos a nuestro lechón numerado, tenemos con los colmillos cortados, con el rabito cortado, está cortado el ombligo y lo que nos resta es pesar, porque necesitamos un peso al nacimiento. Todas las actividades que les estoy diciendo es, ni bien nazca, agarramos el lechón y tenemos que hacer todo eso. Hay algunos que dicen, no, mañana vamos a pesar. Después no pesan al otro día, después pesan al otro día. Cuando vemos los pesos, peso al nacimiento 2,5 kilos. ¿Y cuántos lechones eran? 12. Pues, eso no es creíble. Los pesos, por eso dice peso al nacimiento, no dice peso a las 24 horas ni a las 48 horas. Necesitamos un peso al nacimiento. ¿Qué otras cosas vamos a anotar aquí? Si nacen algunos lechones muertos, si nacen algunos lechones débiles, si nacen algunos lechones momificados. Entonces, estamos empezando a construir su historia clínica de esa cerda. Y la historia clínica de la cerda nos va a dar el panorama sanitario de la granja. Entonces, simplemente con ver registros, si ustedes ven, hay desuniformidad en los lechones, miren, pucha, lechones de 1,5 kilos, lechones de medio kilo, lechones de 700, también hay momificados, hay un problema sanitario. ¿Sí? Miren, todos los lechones completos, no hay ningún problema, pero los pesos bajos. Puede ser mala alimentación de la cerda en gestación. Entonces, esto nos va a permitir hacer muchos análisis, pero también nos va a permitir que después de ese análisis, todos los meses, podamos sentarnos con la gente y poder hacer algunos ajustes. ¿Listo? Bueno, si hicimos todo esto, lo más importante, viene lo más importante. El lechón tiene que calostrar. Esa primer leche que se llama calostro, lo tienen que tomar todos. Más o menos
La calidad del calostro se mantiene durante las primeras 6 horas. Aprovechemos ese calostro. Hemos dicho que si tenemos lechones muy desuniformes, o sea, lechones con 1,4 kg, 1,5 kg, otros con 1 kilo que van a sobrevivir, ¿ah? Dejemos calostrar primero a los más grandes, encerrémoslo en el escamoteador y dejemos que los más chicos calostren. Tomen todo lo que puedan para tratar de nivelar. Y lo vamos a hacer eso también los otros días ya con la leche. Que los grandecitos primero tomen leche, después los metemos ahí o viceversa. Pueden encerrar primero a los más grandes, que tomen los más chicos y después largar los más grandes para que ellos peleen un poco más con la teta. Pero nuestro objetivo será que en 21 días tratemos de uniformizar los pesos de los lechones. ¿Ok? Entonces, a partir de la atención del parto, continuamos con el parto, perdón, pueden haber algunos problemas. Hemos mostrado una tabla que, dependiendo de la edad de la cerda, en el caso de las cachorras, el promedio del nacimiento, o sea, tenemos un promedio más o menos entre 10 a 12 minutos de lechón a lechón. Entonces, si es una cachorra y no sale lechón 15 minutos o 20 minutos, empiezan a preocuparse. Y si es una hembra multípara, o sea, una hembra de más de 2, 3 partos, tardan un poco más. Podemos esperar hasta 20 minutos. ¿Okay? Pero si no se produce el parto, o sea, no sale el lechón en ese lapso, ya ustedes pueden tener un guante a mano, o sea, tienen que tener un guante a mano, metan al canal del parto, fíjense, si el canal del parto está expedito, o sea, no hay ningún lechón trancando, pueden utilizar el decomotón del cual hablamos. Entonces, no utilicen ningún producto si el canal del parto está obstruido. Les vuelvo a repetir, la mejor forma de producir oxitocina natural en la cerda es masajeando las ubres. Entonces, antes del parto, masajeen las ubres y cuando empiecen ya los partos, el lechón al succionar va a hacer ese trabajo. ¿Listo? Entonces, conforme sequemos a los lechones, hagamos todo el trabajo, pongamos a que él empiece a calostrar y eso va a permitir que la madre produzca mayor cantidad de oxitocina natural. No es recomendable colocar oxitocina. Hay gente que está con el frasco de oxitocina en el bolsillo. Empiezan a nacer los lechones y empiezan a poner oxitocina. ¿Va a producir contracciones del útero? Sí, pero eso van a tener que poner cada media hora. Entonces va a llegar el momento que la cerda se va a cansar y no va a tener el efecto de la oxitocina. Entonces tratemos de que el parto sea lo más natural posible. Y vamos a inducir un parto masajeando las ubres para que haya una buena producción de oxitocina. ¿Sí? En el caso que el lechón venga de atrás, o sea, como esta figura que estamos viendo aquí, lógicamente que ustedes podrán agarrar de las patitas y ayudarle a salir. Si el lechón viene en forma normal, él debería venir con la cabeza adelante. Entonces, pueden agarrar la cabeza y jalar. ¿No? Si el lechón ustedes ven que está muerto, lastimosamente lo que hacemos es metemos la mano, nos fijamos los dos dedos estos en las fosas orbitales, metemos los dedos ahí y los jalamos. ¿Sí? De alguna manera tenemos que fijar la mano para poder jalar. ¿Sí? Hay muchos casos en los que los lechones definitivamente no salen y es muy, muy penoso y además muy difícil sacar el lechón, lo tenemos que cortar adentro y empezar a sacar por partes. Ojalá no tengamos muchos casos de eso, pero se presenta. ¿Listo? Entonces, fíjense, esas son las formas de que nosotros podemos ayudar al lechón. Metemos la mano, agarramos la cabeza, si está vivo, jalamos hacia afuera. Es más fácil, si están las patitas traseras, es más fácil jalarlo. Pero si está muerto, vamos a tener que fijar nuestros dedos en las fosas orbitales para tratar de jalar. Si ya pasó mucho tiempo, ya hay algún tipo de autólisis, o sea, putrefacción en otras palabras. Entonces, muchas veces cuando hacemos una pequeña fuerza, nos salimos con la cabeza. Y ahí ya es muy difícil tratar de agarrar el cuello
tenemos que hacer algunas maniobras, cortar el lechón y sacar por partes, y generalmente ya esa hembra la descartamos. ¿Ya? Bien, entonces fíjense, ahí hay algunas tomas del momento del parto, ¿verdad? Entonces siempre una vez salga el lechoncito, agarremos, dijimos, limpiemos la cavidad abdominal. Esa es la maniobra que podemos hacer, o sea, darle un buen sacudón, cosa que salga todas las flemitas que tengan en el tracto respiratorio, limpien otra vez bien y ahí ya procedan con el secado, ya sea con talco, se puede secar con acerrín, algunos hacen al momento de estar secando, también van masajeando la cavidad torácica. Fíjense aquí, él lo tiene agarrado, pero también está ayudándole a que el lechoncito respire bien. ¿Ah? Pueden utilizar algunas toallas, papel secante, ¿ah? Y a partir de eso ver el cordón umbilical, hacer el corte que se tenga que hacer. Miren, ahí está el lechoncito en el medio todavía de algún acerrín, por lo visto ahí. ¿Ah? La fuente de calor, inmediatamente poner a calostrar. ¿Ah? Entonces, es importante que el lechón seque muy bien, sea con la ayuda mecánica que ustedes están haciendo con el talco, con el acerrín o con alguna toalla. Una vez esté seco, calentarlo, porque eso es lo que te va a permitir a él ir a pelear una teta. Les comentaba también que a estas alturas hay algunos dosificadores de ácidos grasos esenciales. ¿Ah? Vienen unos tubos de ácidos grasos esenciales, eso es energía inmediata. ¿Ah? Entonces, después de hacer todas esas maniobras, ustedes pueden darle una dosis, que eso en media hora, una hora le va a permitir a él tener mucha más fuerza para ir a hacer ese trabajo. ¿Ah? Entonces, fíjense, ya estos son ambientes modernos, ambientes donde podemos hacer desinfecciones a profundidad para esperar los siguientes partos. ¿Okay? Bueno, dijimos también que en las primeras 6 horas después de que el animal calostre, lo ideal es que calostre con la madre, ¿sí? A no ser que tengan algún problema, que la hembra no esté produciendo nada de leche, en esos casos vamos a tener que buscar otra madre. Pero lo ideal es que calostre con la madre. Entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos a hacer los conteos, cuántos lechones tenemos una vez concluidos los partos, y vamos haciendo el intercambio, o sea, vamos a uniformizar las camadas. Creo que ya les puse algún ejemplo de estos. Hay algunas hembras, por más que manejemos genética, siempre van a haber algunas hembras que les van a parir 8, les van a parir 10, hay algunas que paren 4, no es que todas van a parir 13, 14, no, hay algunas. Cuando vemos algunos registros, yo constantemente, bueno, todos los productores son amigos, algunos me piden que les haga un tipo de auditoría de los datos que meten a sus sistemas, ¿no? Porque hoy día tenemos algunos sistemas para manejar las granjas, entonces empezamos a ver los datos que van metiendo y generalmente pillamos que las cerdas van pariendo 12, 13, 12, 13, 12, 14, 13, 14. Plum, aparece una que pare 4. Entonces deciden no ponerlo al sistema para no bajar el número de nacidos vivos. Y eso no se puede hacer. Nos estamos engañando. ¿Ya? El dueño no quiere ver que todo, o sea, que sus índices estén por arriba de todo, pero con datos falsos. El dueño quiere ver los datos reales porque eso se va a traducir en plata. ¿Ah? Entonces, es muy común encontrar en las granjas que algunas cerdas que tienen problemas al parto, al final terminan sacándolas o desechándolas, no las anotan. ¿Ah? Entonces se tienen que anotar. Entonces es fácil determinar eso con el número de partos que tiene, con el número de hembras que están manejando. ¿Ah? Entonces estos son algunos principios que nosotros manejamos. ¿Va? Y los principios son básicos. Y el primero es el primero, a pesar que aquí hay una lista, ustedes esa lista la tienen, la podemos analizar. ¿Va?
el primer principio básico que tenemos que tener es no mezclar los lechones de las hembras primíparas con las hembras multíparas. ¿Ah? Entonces, si yo dentro de mi maternidad tengo 2 hembras que están en su primer parto, hablemos de una granja chiquita, en las grandes es mucho más fácil hacer esto, ¿ah? Y el resto son hembras que están en su segundo, tercero, cuarto, quinto parto, ¿ah? Entonces, yo lo primero que trataré de intercambiar los lechones es entre las hembras de primer parto. Alguien está con su micrófono, por favor. ¿Ah? Entonces, intentaré hacer eso. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el lechón de la hembra primípara inmunológicamente está en desventaja con un lechón de una hembra que está en tercero o cuarto. ¿Ah? Si yo agarro ese lechoncito de esa hembra de primer parto y pongo con los lechones de la hembra de cuarto parto, va a tener problemas. ¿Ah? No les estoy diciendo 100% se va a morir. No, puede sobrevivir, pero está en desventaja inmunológica con esos lechones. ¿Sí? No pudieron hacer, o sea, no se dio la posibilidad de las 2 primíparas. Digamos que las 2 primíparas, la una tuvo 13, la otra tuvo 14 y necesitan llevar unos 2 lechones a algún lado. En el peor de los casos, busquen la hembra de segundo parto. ¿Ah? Entonces, ese es el primer principio. Y ese principio también lo vamos a manejar para hacer lotes cuando estemos destetando los animales. ¿Ah? El segundo principio, el tamaño del lechón. ¿Ah? Si el lechón es pequeño, tampoco lo voy a llevar con una hembra de tercero o cuarto parto porque los pezones son muy grandes. No va a poder agarrar ese pezón. Entonces ahí sí tengo que llevarle con las hembras nuevas. ¿Ah? Entonces si van a agarrar lechones más grandes y ustedes definen sacar esos lechones porque ustedes van a tomar la decisión, ahí sí lleven a una hembra que está en tercero o cuarto parto. ¿Ah? Entonces siempre fíjense eso. ¿Qué vamos a tratar de hacer en este intercambio? Que el mayor número de lechones se queden con la madre. ¿Ah? Entonces, si yo tengo 8 lechones, ¿verdad? Y voy a definir que esa hembra se va a ir, bueno, ahí no hay posibilidad, los 8 tendrán que irse con otras. Pero si tiene 15, ¿verdad? Y estoy determinando que todas van a quedarse con 13, los 13 tienen que quedarse con su madre. ¿Ah? Ahí olvídense de los tamaños, o sea, no traten de decir, por tamaño este más chiquito lo llevo allá, el más grande lo traigo aquí. Déjenlo. ¿Ah? Y traten de uniformizar los tamaños. ¿Ah? Dejen los 13 con su madre, todas son de esa madre, y agarran 2 o 3 y llevan a otro lado. ¿Ah? Entonces, siempre tratemos de mantener eso. Muchas veces, cuando uno entra a la maternidad, están como jugando ajedrez. No, mira, ya hay un chiquito, tráele este chiquito y lleva este grande. Se puede hacer, pero no es lo ideal. ¿Ah? No es lo ideal. Eso lo que estamos tratando de hacer es tener menos trabajo en uniformizar las camadas. Mejor uniformicemos las camadas y no hagamos tanto revuelo llevando un lechón allá y trayendo otro. Porque también no se olviden que pueden haber algunos problemas sanitarios de ese tipo. ¿Ah? Entonces, primero tratemos de hacer en las 6 primeras horas de vida. Hagamos bien los números, irán a salir 1 o 2 cerdas, muchas veces no salen, simplemente nos da para uniformizar. ¿Por qué? Porque hubieron hembras que parieron 14, 15 y hay otras que están con 8, entonces los remanentes de esas les darán a esas que están con 8, todas las hembras se quedarán ahí, nada más que con el mismo número de lechones. En algunos casos donde los partos no sean muy buenos, ahí sí, ustedes determinarán que van a quedar 12, 13 o 14 por hembra, dependiendo de la genética que estén manejando, y posiblemente tengan que sacar a gestación 1, 2 o 3 hembras, ¿ya? Dependiendo del manejo que ustedes vayan a hacer. ¿Ok? Tratemos siempre de tener un manejo racional. No se preocupen que si van a sacar 1 o 2 hembras a gestación, en 2 o 3 días se corta la leche, no hay la producción de prolastina, ¿verdad? Y esas hembras van a retornar en celo rápido, otra vez van a entrar en su ciclo y otra vez van a estar preñadas, Dios quiera, antes de los 6 o 7 días. Entonces, con esto lo que estamos tratando es de hacer un manejo racional, tener más lechones por cerda, ¿ah? O sea, esa cerdita que ya
parió, así sean 10, ya dejó 10, se la van a criar las otras células que están en maternidad y ella va a ciclar en 4 o 5 días y vamos a poder inseminar. ¿Listo?